Hola, ¿cómo están mis amigos catárticos? Espero que hoy se encuentren súper bien. Yo soy su host el día de hoy, María Inés Flores, soy la directora de Catártica Revista y hoy vengo súper contenta porque este mes ha sido un mes con muchísimos sucesos y muchísimos eventos y muy orgullosamente les puedo platicar que, sin intentar alardear ni presumir, pero oficialmente soy crítica de arte certificada. Entonces estamos aquí justamente para criticar, sí, el arte. Entonces, bienvenidos nuevamente a este episodio de Conversaciones Catárticas. El día de hoy tengo una conversación planeada acerca de el arte de los museos, el arte institucional, qué es el arte, y esta pregunta que nos ha estado atormentando a todos los que estamos dentro del gremio del arte: ¿qué es el arte? ¿Qué sí es arte? ¿Qué no es arte? ¿Y por qué sí o no es arte? Entonces, pues justamente estoy aquí para plantear un diálogo entre ustedes y yo y ver qué es lo que surge. Pues, como dije, vengo regresando de un mes sumamente interesante, un mes con muchísimos eventos, en el cual, porque fue un solo mes, en el cual tuve la fortuna de viajar a Europa y en el cual tuve la fortuna de ir a dos museos sumamente importantes en el mundo del arte. Y justamente pues fui a París y me encontré a mí misma yendo al Museo de Orsay y al Museo del Louvre, que disculpen mi francés, la verdad es que no sé hablar francés y muy probablemente no pronuncio esos nombres como debería de ser correctamente, pero estoy haciendo mi máximo esfuerzo. Yo tenía muchísimas ganas de ir al Museo del Louvre y al Museo d'Orsay porque pues sí, soy historiadora del arte. En mi corazón, aunque intento ser súper revolucionaria, sí tengo como este piquete de conocer las obras que marcan el discurso oficial de la historia del arte, ese discurso hegemónico, ese discurso blanco institucional de la historia del arte. Y pues yo necesitaba ver estas obras en persona como para poder entender por qué es que estas obras están en los museos, por qué es que según nos gustan tanto, por qué. Y justamente también tenía muchísimas ganas de ir al Museo de Orsay porque ahí se encuentra una de mis obras favoritas, si no es que es mi obra favorita. Se llama El origen del mundo, de Gustave Courbet, y es una obra definitivamente interesante. Se trata de una obra de desnudo femenino con un encuadre fotográfico increíble y súper revolucionario para el momento en el que se hizo esta obra. No puedo ponerla en la versión de video porque estoy segura de que eso haría que YouTube me baje el video. Pero, y aquí sucede también una situación muy chistosa, es que si ustedes googlean El origen del mundo de Gustave Courbet, todas las piezas, todas las fotos que van a encontrar, la mayoría de ellas va a estar pixeleada, va a estar censurada, y a mí es que eso me parece justamente un fenómeno sumamente interesante porque es un desnudo femenino muy especial y en particular a mí me parece hermoso, me encanta esa obra. eh, es mi obra favorita. Es la obra que inspiró mi tesis de maestría, y es que justamente si algún día quieren, pues nada más pregúntenme y yo les platico, porque verdaderamente es que me apasiona muchísimo este tema del desnudo y el desnudo femenino, y en particular esta obra me emociona muchísimo. El caso es que me desvío un poquito, pero el caso es que fui al Museo de Orsay en particular a ver esta obra, pero me encontré con muchísimas otras. Me parece que es, no me quiero equivocar, pero me parece que es el museo con la mayor colección de impresionistas. Entonces, claro que ahí está Monet, está Manet, está Renoir, están varias obras de Van Gogh también en el último piso del museo. Y para mí fue una experiencia muy bonita, muy interesante también ver a todos los turistas y cómo reaccionaban ante las obras. Y bueno, después, ¿qué decir del Museo del Louvre? Es uno, tampoco me quiero equivocar, pero me atrevo a decir que es el museo más grande del mundo y en el cual se encuentra la pieza eh, por excelencia de la historia del arte, que es la Mona Lisa. Y cada vez que nosotros hablamos de historia del arte, hablamos de la Mona Lisa. Y en cada libro de historia del arte occidental está la Mona Lisa como portada.
Entonces, claro que a mí me interesó muchísimo ir y poder ponerme frente a esta mujer retratada y decirle, oye, comadre, ¿por qué es que gustas tanto? ¿Qué es lo que hiciste o cómo te hicieron que es que gustas tanto? Y sinceramente es que justamente me volví a topar con la misma respuesta, con la misma pregunta de siempre, que es, no sé por qué la Mona Lisa gusta tanto. La he estudiado, le he puesto atención durante clases, pero simple y sencillamente no termino de entender por qué le gusta tanto a la gente. Sin embargo, creo que tengo una explicación al respecto que me sustenta un poquito justamente el podcast que vamos a ver hoy. Una disculpa por este tema de la iluminación. Tengo mis notas aquí al lado y eso me refleja mi carita. Para quienes están en video sabrán de lo que estoy hablando, pero espero que eso no afecte la calidad del video. Entonces continuamos hablando sobre esto. Tenemos esta pregunta que nos está respirando en la nuca a todos los del gremio del arte. ¿Qué es arte? ¿Y por qué es arte? ¿Y por qué hay piezas tan absurdas en los museos? ¿Y por qué esta obra tan hermosa que pintó mi hijo en quinto de primaria y que tengo en mi refrigerador no es arte? Y bueno, ahí vamos a empezar de nuevo con el origen de la palabra arte que ya hemos platicado en el primer episodio del podcast. Arte viene de la palabra, tiene un origen etimológico ars y techne, que respectivamente hablan de la técnica, del proceso que se tenía para poder crear algo, para poder producir algo. No me gusta usar la palabra crear. Entonces, justamente todo lo que conllevara una técnica iba a terminar o por pertenecer en el concepto de arte. También hay que entender, y no me voy a meter muy a profundidad ahí, es que también la intención de la producción de un objeto tiene mucho que ver con el arte. Hay arte por metamorfosis y hay arte por destino. Arte que fue creado para ser arte y arte que fue creado con otra intención. Muchas veces nos vamos a encontrar con arte que fue creado con motivos cultuales y rituales que terminan siendo piezas de arte en un museo. Entonces ahí es cuando entra muy bien la pregunta, ¿qué es arte y qué no es arte y para qué es el arte y por qué? Nuevamente, repito e insisto, ¿por qué la obra de crayolas de mi niño no está en un museo? ¿Y cómo es posible que tengamos una caja de zapatos en un museo y en una bienal de escultura y de arte y la obra de mi niño no? Y a veces me cuesta mucho trabajo responder esa pregunta y de veras una disculpa si es que no la puedo responder o no puedo satisfacer a su curiosidad, pero aquí intentaremos indagar un poquito más sobre eso al respecto en este episodio del podcast. Y quiero, con esa brevísima introducción, quiero empezar diciendo que para mí, y estoy hablando únicamente en mi persona, en mi sistema de pensamiento, la pregunta ¿qué es arte? ¿Por qué es arte? Ya no es una pregunta que aplique en la producción artística del siglo XXI, en la cual nos encontramos hoy en día. Y aquí tal vez me puedo referir a otros autores como Arthur Danto, quien habla mucho más acerca de la muerte y el fin del arte. Un texto que recomiendo ampliamente. Pero sí, considero que ¿qué es arte? ¿Por qué es arte? Ya no es una pregunta que aplique hoy en día. Y al contrario, considero que el arte hoy en día es una broma que hace el artista y que te puede hacer reír o que tal vez no te hace reír. Y asimismo, el arte puede gustarte o no puede gustarte. Y ya lo hablamos en el episodio anterior sobre la defensa de lo grotesco. El arte no está para gustarte. Así como el grotesco tampoco está para gustarte, simplemente existe por un motivo en el que existe y simple y sencillamente está ahí como una representación sensible afectiva del mundo en el que nos encontramos, un vehículo de discurso de la sociedad en la que nos desarrollamos, como ya hemos discutido anteriormente. Así es como yo creo que el arte es una broma interminable y simplemente se convierte en algo que el artista produce con un sentido, con una intención, y el arte termina siendo lo que el artista quiere que sea. Y tal vez ahí es
un poquito polémico, conflictivo, porque entonces me podrán decir, sí, yo quiero ser artista, ¿y por qué no estoy consagrado? Bueno, si hablamos un poquito de la consagración de los artistas y de la institucionalización del arte, entonces nos vamos a meter en un cuento de nunca acabar, pero tal vez muy simple y sencillamente puedo explicar que pues en este proceso del arte, en este proceso de consagración del arte, es a veces muy importante no solamente el talento, no solamente la técnica, no solamente la producción artística, pero también el mecenazgo y el patronazgo. Y volvamos a entender esto de nuestra sociedad en la cual nos estamos, bueno, voy a hablar de la sociedad en la cual yo me desarrollo y de la cual más puedo analizar e entender, es que finalmente la evolución del arte y la evolución del gusto del arte no depende de nosotros, la consagración no depende de nosotros, el público general, sino que depende de este círculo de poder, el círculo hegemónico, que en su momento fueron los mecenas, como los Medici, en los papas, los reyes, en otro momento pues son la burguesía. Entonces pues son estos grupos hegemónicos, estos círculos de poder que finalmente con una solvencia económica también pueden solventar y controlar el gusto de una sociedad o de un grupo social, en el cual al final se termina aplicando algo que Immanuel Kant llamaba la universalidad subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser incoherente decir que algo puede ser universal y subjetivo al mismo tiempo, pero justamente se refiere a que es una subjetividad compartida por un grupo. Y esto es simple y sencillamente el reflejo de este control del gusto, de esta solvencia económica que solventa al mismo tiempo el control del gusto. Y el ejemplo más claro de esto es finalmente la Mona Lisa. ¿Por qué nos gusta la Mona Lisa? Es que yo no termino de entender. Y no puedo entender el gusto de los demás y no pretendo entenderlo, porque eso sí, el me gusta o no me gusta es un total subjetivo. Sin embargo, me llama mucho la atención cuando finalmente reflexionamos el por qué me gusta o por qué no me gusta. Muchas veces no tenemos una razón y es simplemente esta ola de poder que nos está llevando hacia el gusto compartido, la universalidad subjetiva. Es entonces también que surge esto que yo les estaba comentando, que hoy en día sí, los artistas están buscando consagrarse, pero muchas veces los artistas se autoaplauden y se autoconsagran, porque finalmente estamos en la presencia de la evolución del arte, y el arte deja de ser estas obras que pretenden estar necesariamente en museos, pero también el arte ahora se trata de mover. Y finalmente, como dije, el arte va a ser lo que sea que el artista quiera. Sobre todo esto que estuve ya un poco hablando y hablando y hablando sin parar, porque realmente parece que estoy hablando como un perico en este episodio, quiero contar una anécdota que me encanta, y es sobre el primer semestre que estuve estudiando la carrera de Historia del Arte. Recuerdo que mi hermano fue a recogerme a la universidad y veníamos platicando en el carro, y él tenía un pedacito de foamy cuadrado enrollado, y le pregunté, ¿qué es esto? Y me dijo, es un tapetito de yoga. Y le dije, ¿de dónde sacaste un tapetito de yoga tan pequeño? Y aparte, ¿por qué tu tapetito de yoga es un cuadrito de foamy? Y me dijo, es que quien me lo dio me dijo que era un tapetito de yoga. Y me volteé a ver a mi hermano y le dije, ¿sabes qué? El arte es un tapetito de yoga. Y me dijo, ¿pero por qué? Y le dije, porque la persona que te dio este tapetito de yoga te dijo que era un tapetito de yoga. Si un artista llega y te dice, esta es mi pieza de arte, entonces esa es su pieza de arte. Simple y sencillamente eso es el arte hoy en día, es la evolución del arte. Y entonces tenemos artistas que han participado de esta broma interminable que es el arte, y que nos hacen reír o no nos hacen reír, o nos gustan o no nos gustan, o nos hacen cuestionarnos algo, pero finalmente que existen. Y tenemos ejemplos de tal como la caja de zapatos Gabriel Orozco, que muy orgullosamente puedo decir que somos paisanos, que en 1993 presentó esta caja de zapatos y dijo, aquí está, esta es mi obra de arte.
También tenemos La lata de mierda de artista de 1961 de Pier Manzoni. También tenemos esta obra que fue sumamente polémica llamada Girl with Balloon. Después se retituló como Love is in the Bin de Banksy en 2018 y les voy a recordar un poquito de esta escena y cómo fue. Justamente fue una pieza que estaba pues enmarcada y resulta que el marco en una subasta se subasta la pieza, se compra y resulta que al momento de hacer la subasta, al momento de hacer la compra de la pieza, resulta que el marco tenía una trituradora de papel que terminó por triturar la obra a medias. ¿Qué es esto? Sino los artistas riéndose en la cara del círculo hegemónico. Y es entonces, y voy a leer tal cual lo que escribí en mis notas porque me parece que esto es la epítome de la pregunta ¿qué es arte? El artista ahora decide lo que sucede con su obra y se convierte en un divertido engaño y crítica al círculo hegemónico que va a terminar por consumir lo que el artista se va a autoaplaudir. Es entonces también que surgen otras preguntas de sí, ok, maravilloso, pero entonces ¿en dónde queda la belleza en el arte? ¿En dónde queda esa contemplación y esa experiencia estética en el arte? Y entonces yo quiero volver a los orígenes que hablábamos en el primer episodio y luego en el segundo. Recordemos que el arte no está para gustarnos, ya lo dije una vez en este y lo volveré a decir, pero volvamos al primer sentido de la palabra estética, a estesis. Es mi relación sensible afectiva con el mundo. El arte no pretende generarte una reacción de placer necesariamente. El arte lo que pretende es ser un vehículo de discurso, y no me cansaré de decirlo, un vehículo de discurso que habla de una representación del mundo, una representación sensible, afectiva con el mundo, un sistema de pensamiento del mundo. Es entonces que, al intentar responder la pregunta ¿qué es arte? ¿Y por qué esto sí es arte? ¿Y por qué esto no es arte? Entonces también cuestionémonos también la intención de la pieza que estamos viendo, más allá también evidentemente, de su perfección técnica. Y pues sí, este es un debate que pienso que nunca vamos a terminar de resolver, que nosotros como historiadores y críticos del arte a veces debemos de bajar nuestras armas y decir, creo que hasta aquí llegamos tal vez en el decidir que sí, que no es arte, y más bien en vez de estarnos limitando entre las posibles nuevas manifestaciones artísticas, tal vez dejémonos ir en la corriente, flotémonos en las mismas olas en las que los artistas están creando para que nosotros, con responsabilidad como curadores, historiadores y críticos de arte, podamos formar parte de un gremio muchísimo más amplio y, como decíamos, que la escala de grises se torne en una escala de color, en un arco iris en donde verdaderamente podamos entender todas las manifestaciones artísticas que están surgiendo en este mundo tan diverso. Pues sí, así es como yo hoy me pongo súper catártica, y les invito a ustedes también que nos pongamos igual de catárticos, porque me parece que este es un tema sumamente interesante y creo que, pues sí, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué sí es arte y qué no es arte? ¿Por qué nos gusta la Mona Lisa? ¿Les gusta la Mona Lisa en primera? Si quisieran escuchar un poquito más acerca de la Mona Lisa, recuerdo muy bien que en la primera temporada de Conversaciones Catárticas tenemos un episodio en 2 partes que se llama Ataques y Achaques, y justamente se trató de estos ataques que sufrió la Mona Lisa en la historia de su existencia. Me parece que es un capítulo sumamente interesante. Me encantó estar aquí con ustedes y hablar tanto y tan rápido, pero así es lo que surgió hoy en mi cabeza y que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por ver el video. No olviden suscribirse, no olviden apoyar. También les invito a que este viernes 20 de diciembre lean nuestra versión escrita de la revista y síganos apoyando. Justo vamos a cumplir ya 5 años y a mí me parece eso que es asombroso. Muchísimas gracias por seguir apoyándonos. Un beso a todos y cuídense muchísimo. Adiós.